Bueno, pues sigo. Digo que Primo de Rivera justificó su... Sí, vamos a ver, antes de... Venga, vamos a... Inés, lleva razón, hay muchos primos de Rivera. De hecho, los que vamos a ver, ya hemos visto uno, son todos, además son todos familia, son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a ver varios primos de Rivera. Por ejemplo, vamos a hablar de Fernando Primo de Rivera, que es el que dirigió la escuadra española en la guerra de Filipinas, ¿vale? Que ya lo hemos visto, que es tío de Miguel Primo de Rivera, ¿vale? Que es dictador, que es el dictador que vamos a ver ahora mismo. Miguel Primo de Rivera al mismo tiempo es padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, que lo veremos más adelante, y de Pilar Primo de Rivera, que es también hija de Miguel Primo de Rivera y hermana de José Antonio Primo de Rivera, que es la que dirige y funda la sección femenina dentro del partido falangista durante la dictadura de Franco. O sea que vamos a ver muchos primos de Rivera y todos son familias. Tenemos a un tío, a uno y todos están más o menos relacionados, ¿vale? ¿Quién es este Primo de Rivera? Miguel Primo de Rivera, ¿vale? ¿Está claro? ¿O está mucho más confuso? Miguel Primo de Rivera, que es sobrino del Fernando Primo de Rivera que vimos en el tema anterior, ¿vale? Bueno, pues a ver si soy capaz yo de explicar quién era este Miguel Primo de Rivera y qué hace y por qué hace lo que hace. Bueno, pues Miguel Primo de Rivera fue el primer dictador de España en el siglo XX y el primer dictador de España en la etapa contemporánea que va a protagonizar un golpe de Estado en 1923. Este Primo de Rivera da un golpe de Estado para solucionar. Este es el que empieza a liarla. Bueno, sí, este la lía a su modo, su hijo la lía al suyo, la hija también hace lo que puede, entonces cada uno la lía a su manera. Ya veremos cómo la lía, vamos a ponerlo todo entre comillas, ¿vale? Ya veremos cómo la lía cada uno. Pero este fue el primero que se convirtió en ministro único, en presidente de España y en dictador, prácticamente, ¿vale? Bueno, ya hablaré un poquito de las características de este tiparraco. Vuelvo a decir que Miguel Primo de Rivera fue dictador de España y esta dictadura la comenzó con la excusa de regenerar España y de poner solución a todos esos problemas que habían ido surgiendo desde el desastre del 98. Laura, sí, había clase, llevamos desde las 10:30 prácticamente, aquí. Lo dije ayer por el grupo. Bueno, venga, retomo, retomo de nuevo. No me dejáis empezar con Primo de Rivera. A ver, venga. Empiezo de cero. Miguel, dictadura de Primo. Vamos lío. Vamos a ver si me pongo yo serio. Pues, venga, lávate la cara y al lío, que vamos a empezar con Primo de Rivera. Tema 14, dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es la primera dictadura militar, el primer gobierno dictatorial de España en la edad contemporánea, ¿vale? Y por supuesto en el siglo XX. La dictadura surge como respuesta a todos los problemas que habían ido apareciendo en España desde el desastre del 98, desde finales del siglo XIX, y que se van a ir acumulando y van a ir empeorando la situación y tensionando mucho más la situación española hasta que en septiembre de 1923 Miguel Primo de Rivera protagonice un golpe de Estado en Barcelona. ¿Por qué hace esto? Pues lo hace porque él mismo se autoconsidera como ese cirujano de hierro, del que hablaba Joaquín Costa, necesario para acometer las reformas que hacían falta en España y poner fin a la crisis que se había desencadenado tras la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, ¿vale? Pero explicar la dictadura de Primo de Rivera o entender el golpe de Estado
de Primo de Rivera solamente con la crisis del 19, del 98, perdón, es quedarse corto, porque este golpe de Estado se produce en 1923, ¿vale? Es decir, se produce 25 años después del desastre del 98. Entonces, ¿qué ocurre en esos 25 años para que España se encuentre en la situación en la que se encuentra en 1923 cuando Primo de Rivera da su golpe de Estado? Bueno, pues hay que entender cuál es el desgaste del sistema turnista, del sistema que había creado Cánovas en 1875 y que, como dijimos en el tema anterior, tiene su punto de inflexión a partir del 98 y va a entrar en una crisis de la que no va a poder salir a partir de ese momento. El sistema turnista, dije en el tema anterior, que sobrevive a esta crisis, aunque sobrevive a duras penas. De hecho, va a tener dos acontecimientos importantes que debilitan enormemente este sistema. Primero, la muerte de los dos líderes de los dos partidos monárquicos, ¿vale? La muerte de los dos líderes del Partido Conservador, Antonio Cánovas del Castillo, que muere, como ya hemos visto, asesinado por un anarquista en 1897, y 6 años después, la muerte de Sagasta en 1903, lo que deja huérfanos a los dos grandes partidos y son sustituidos por dos líderes que no tienen ni la preeminencia, ni la inteligencia, ni por supuesto la habilidad política que tenían estos dos grandes hombres, que son Antonio Maura, que va a sustituir a Cánovas del Castillo en el Partido Conservador, y José Canalejas, en el Partido Liberal, que sustituye a Práxedes Mateo Sagasta, ¿vale? La ineficacia de estos dos líderes, que luego van a ser sustituidos por otros, y la ineficacia de estos dos partidos de mantener el sistema turnista, va a hacer que a partir de 1917 el sistema turnista entre en crisis y que en las elecciones de este año y a partir de este año en las elecciones sean incapaces de sacar mayoría absoluta, ni uno ni otro, a pesar de mantener el sistema turnista. Es decir, que el propio sistema turnista, que la propia trampa electoral empieza a fallar y a partir de 1917 no existe una mayoría clara en la Cámara para formar gobierno. No sé si os suena eso de algo en la actualidad, ¿vale? Lo que hace que estos dos partidos recurran a una medida desesperada a partir de 1918, que sea formar gobiernos de concentración nacional. ¿Y qué es un gobierno de concentración nacional? Pues un gobierno de una gran coalición entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para salvar el pellejo. Es decir, que como ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador sacan suficientes escaños para formar gobierno, lo que hacen es que se unen. Los partidos dinásticos son el Partido Liberal y el Partido Conservador, ¿vale? Los partidos responsables del turnismo, ¿vale? Que se pueden llamar partidos turnistas, partidos dinásticos, los monárquicos, ¿vale? Esos son los partidos dinásticos. Estos dos grandes partidos que habían aparecido en el 75 y el 76 en época de Alfonso XII. Fijaos si es grave la situación parlamentaria que en 5 años se forman 10 gobiernos diferentes. De manera que la inestabilidad política hace que ni los propios gobiernos sean capaces de mantenerse mucho tiempo en el cargo. Y que como no pueden sacar suficiencia parlamentaria, pues tienen que volver a gobernar juntos, lo que hace que entren en conflictos en el gobierno, haya una crisis de gobierno, se tenga que disolver de nuevo, se convoquen de nuevo elecciones, las nuevas elecciones no vuelven a dar una mayoría clara a ninguno de los dos, vuelve a haber un gobierno de concentración nacional, etcétera, etcétera. Los que defienden la dinastía borbónica, exacto, los que defienden el sistema que había impuesto o que había propuesto Cánovas del Castillo, ¿vale? A esta situación de crisis política en la que ya no solo está desprestigiado el sistema político, sino que además los dos propios partidos son incapaces de dar respuesta a los problemas de España,
Tenemos que unir una crisis social y una inestabilidad social. Es decir, la gente cada vez empieza a movilizarse más en las calles con protestas, con manifestaciones, con, pues eso, con revueltas contra la situación que viven en ese momento. ¿Y qué situación es esta? Bueno, pues resulta que en 1914, como ya sabréis, estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. España no participa en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? España no solo no participa en la Primera Guerra Mundial, sino que se convierte en la despensa de Europa, ¿vale? Y España va a ser un país que se dedique a vender a Europa los suministros alimenticios, de ropa y en materia de necesidad básica, de productos de necesidad básica, para los países que están en guerra. De manera que la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial, pues le viene bien a España porque supone un incentivo para su industria y para su comercio. Problema, pues que España no aprovecha ese momento para mejorar su sistema productivo. España, o más bien los capitalistas españoles, los burgueses españoles, aprovechan este momento para vender sus productos fuera más caros, pero no para producir más. Es decir, no cambian el sistema productivo y aumentan su producción, la aumentan en cierto modo, si es verdad, sino que lo que hacen es que lo que yo ahora produzco lo vendo fuera mucho más caro que lo que lo vendo dentro. Problema, pues que empiezan a escasear los productos en España. Como todo lo que o gran parte de lo que se produce en España se vende fuera muy caro, en España se vende poco porque no tenemos muchas importaciones, porque de fuera tampoco llega, porque están peleándose en la guerra, porque lo que se produce aquí se dedica también a la guerra europea. ¿Y quién sufre eso? Pues lo de siempre, la clase baja. Y la clase baja tiene que sufrir el, el defecto de productos, es decir, la escasez de productos, y además, cuando hay escasez de productos, según la ley de la oferta y la demanda de Adam Smith, pues cuando bajan los productos, cuando baja la oferta, sube el precio. Es decir, que no solo hay pocos productos de necesidad básica, sino que además son tremendamente caros. Y esto no se corresponde con una subida de los salarios. La gente sigue cobrando lo mismo. Es decir, una fábrica que está produciendo, yo qué sé, ropa en Cataluña, esa ropa se la venden a Francia, se la venden a Alemania, se la venden a los ingleses, se la venden además a un precio elevadísimo, pero estos trabajadores siguen cobrando lo mismo. De manera que ¿quién se queda los beneficios? La burguesía, ¿vale? Es decir, España no aprovecha la Primera Guerra Mundial para mejorar su sistema productivo y ser más competitiva a nivel internacional, sino que lo que la utilizan los burgueses, las grandes empresas españolas, lo utilizan para enriquecerse todavía más a costa del empobrecimiento de las clases bajas. ¿Qué más? Esto va, ¿en qué desemboca todo esto? Pues os lo podéis imaginar. Todo esto desemboca en protestas, en manifestaciones y sobre todo en un movimiento de huelga, en una gran huelga que se produce a partir de 1917, con especial protagonismo en Cataluña, en la que se van a movilizar los obreros y los sindicatos. Y lo dejamos aquí porque me quedan 18 segundos y no me da para dar tiempo a hablar del trienio bolchevique de Andalucía, ¿vale? Bueno, pues dejamos esto por hoy y seguimos en el siguiente día, ¿vale? Chao.